Muy buenos días y feliz sábado a todos quienes ya están con nosotros en este frío sábado de invierno, 18 de julio del 2026. Sin duda un momento de alegría, reunirnos nuevamente y compartir momentos de meditación y alabanza. Hoy tendremos un lindo estudio de la lección de la escuela sabática y, por supuesto, un enriquecedor mensaje con el pastor Robert Costa. Pero antes los invito a orar. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus bendiciones, por tu cuidado. Padre amado, por todo lo que tú haces por nosotros. Y en esta mañana te quiero pedir por aquellos amigos que tal vez esta mañana tienen algún problema de salud, algún problema de trabajo, algún problema familiar. Tú conoces a cada uno de ellos. Que tu amor y misericordia esté en cada uno de los hogares. Quédate en este programa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a María Elena Chapa, a Nancy Pérez, a Auremar Santos y a Erika Aguilera, quienes nos enviaron sus saludos a través de nuestro canal. Para cada uno de ustedes, un gran abrazo. Muy bien, los invito ahora a que cantemos con estas melodías que hemos elegido especialmente para ustedes en esta mañana. Me diste
Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna. Darásme corona brillante, Señor, por esto de hinojos te rindo mi amor. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Hola, mi amigo querido, siempre es bueno agradecer a Dios por la vida, por la salud. Su mano poderosa nos cuida cada día. Hoy veremos la lección número 3 para el 18 de julio del año 2026. El título de la lección es Unidad en Cristo. Uno de los mayores milagros del Evangelio no es solamente salvar pecadores, sino unir personas diferentes. La naturaleza humana tiende a dividir. Eso sucede en la política, sucede en las familias, sucede en las empresas y lamentablemente puede también suceder en la iglesia. Por eso Pablo escribe a los Corintios:
diciendo, les ruego, hermanos, que no haya entre ustedes divisiones. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, pero uno de los más peligrosos era la formación de grupos y facciones alrededor de líderes humanos. Pablo responde enseñando que la verdadera unidad solo puede encontrarse en Cristo, no siguiendo a seres humanos. Entonces, vamos a considerar el primer subtítulo de nuestro estudio para esta semana: el problema de los grupos cerrados en la iglesia. Sabes, en Corinto algunos creyentes decían, yo soy de Pablo, los otros, yo soy de Apolo, los otros, yo soy de Cefas. Habían comenzado a identificarse más con sus líderes favoritos que con Cristo. Por eso Pablo hace una pregunta contundente: ¿está Cristo dividido? La respuesta es obvia, no. Sabes, la iglesia corre peligro cuando las personas comienzan a seguir personalidades en lugar de seguir a Jesús y seguir los principios. Podemos admirar a un pastor, podemos respetar a un líder, podemos aprender mucha cosa de un maestro, pero nuestra lealtad suprema pertenece a Cristo, no a los seres humanos. A veces por causa de un ser humano estamos dividiendo la iglesia. Por eso yo siempre digo, tú sabes que un hombre es de Dios o no cuando ese hombre pasa por una iglesia y la iglesia se queda más unida. Pero si una persona, no importa el nombre que sea, bullón, vamos a decir, pasa por una iglesia y la iglesia se queda dividida, entonces ese no es un hombre de Dios. Piensa en esta ilustración. Un grupo de viajeros discutía sobre cuál guía turístico era el mejor. Mientras discutían, dejaron de seguir el camino y terminaron perdidos. La meta no era el guía, la meta era el destino, pero ellos confundieron las cosas. Se preocuparon más con el guía. Pues de la misma manera, los líderes son importantes, pero existen los líderes para conducirnos a Cristo, no para reemplazar a Cristo. Las divisiones rara vez comienzan con grandes conflictos doctrinales, no, generalmente nacen así de preferencias personales, orgullo, rivalidades. Por eso Pablo menciona la contienda junto a otros pecados graves. La contienda, la pelea entre los hermanos dentro de la iglesia no es menos grave que el adulterio, la fornicación o lo que tú quieras. No minimices, no le des grado a los pecados. Por lo tanto, tal vez tú dices, pero yo no ando con otras mujeres, yo no hago esto, yo no aquello. Pero si en la iglesia estás creando conflicto, ¿cuál es tu situación a los ojos de Dios? Ese es el problema. Vamos a la segunda parte, centrados en Jesús. Pablo presenta la solución para el problema de la contienda, de los conflictos. Él dice, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto no significa que todos debamos pensar exactamente igual en cada detalle. Lo que significa es que todos deben reconocer a Cristo como Señor. Pablo recuerda 3 hechos fundamentales. Primero, que Cristo fue crucificado por nosotros. Segundo, que Cristo es la cabeza del cuerpo. Y tercero, que Cristo es el centro de la iglesia. Hay algo que nunca debemos olvidar. La unidad cristiana no consiste en uniformidad. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos la misma personalidad. No todos tenemos las mismas experiencias, pero todos servimos al mismo Señor. Pensemos en una orquesta, por ejemplo. Una orquesta tiene muchos instrumentos. Tiene violines, trompetas, flautas, instrumentos de percusión. Cada uno produce sonidos diferentes. La armonía surge cuando todos siguen al mismo director. Así también la iglesia encuentra unidad cuando
todos siguen a Cristo. Pablo usa una palabra que significa restaurar a su condición correcta. Cuando Pablo usa de unidad, usa esa palabra, restaurar a su condición correcta. Sabes, la unidad no es algo artificial, es volver al diseño original de Dios. Entonces, piensa así, unidad igual, restaurar a su condición correcta. ¿Y desunión qué es? Cuando la situación correcta se ha deshecho. Una iglesia que vive desunida es una iglesia donde cada miembro se ha ido por un lado. ¿Y dónde está el director de la orquesta, que es Cristo? Nadie se acuerda de él. A veces nosotros estamos pensando más en nuestras preferencias, en nuestros gustos. Y lo peor de todo es que pensamos que yo tengo razón. Mi manera de encarar la vida es la correcta. Todos los demás están equivocados. Qué pena, qué tristeza. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Sabiduría y Madurez. Pablo identifica una raíz más profunda del problema de los conflictos. Los corintios eran espiritualmente inmaduros. Por eso actuaban como niños. Los niños suelen pensar, mi juguete es mejor, mi grupo es mejor, mi opinión es la correcta. Sin embargo, la madurez espiritual aprende a mirar más allá del ego. Una señal de crecimiento espiritual es aprender a valorar a otros siervos de Dios sin sentir celos o rivalidad. La persona madura puede alegrarse cuando Dios bendice el ministerio de otro siervo de Dios. Un jardinero, por ejemplo, él no compite con las flores de su jardín. No intenta que todas las flores sean iguales. No, hay claveles, rosas, gladioles, San Jacinto, de todo. Y todo crea una armonía bonita, el jardín precioso. El jardinero entiende que cada flor aporta belleza de manera diferente. Dios también, querido, distribuye dones distintos en su iglesia. Y la madurez consiste en celebrar esa diversidad, alegrarse con esa diversidad, aprender a convivir con esa diversidad. Pablo recuerda que los líderes son simplemente colaboradores de Dios. La obra pertenece al Señor. Nosotros somos solamente instrumentos. Ahora, cuando hablo de diversidad, no estoy hablando de los principios y valores, porque principios y valores son absolutos. Crimen es crimen, asesinato es asesinato. Entonces, matar a una persona, eso es pecado, porque involucra un principio, un valor. En el Perú es, en Indonesia es, en Estados Unidos es, para el indio peruano es, para el blanco anglosajón es, para el moreno es, para el amarillo, para el rojo, para todos es. Entonces, no podemos decir, no, por causa de la diversidad, el de allá puede matar, porque él piensa que sí puede matar. No. Diversidad es, acepto a todos mis hermanos, pero dentro del marco de los principios. Y aun cuando las personas no respeten los principios, yo las acepto y las amo y las respeto. Pero Cristo, sus valores y sus principios están por encima de cualquier preferencia humana. Ahora vamos a la parte número 4 bajo el subtítulo de El servicio como el de Cristo. La verdadera unidad, querido, requiere adoptar el pensar de Cristo. ¿Y cómo pensaba Cristo? Filipenses capítulo 2 es un capítulo extraordinario. Ahí Pablo responde, Cristo se humilló, Cristo sirvió, Cristo se entregó por los demás. Mientras la cultura del mundo busca reconocimiento, poder, prestigio, Cristo eligió el camino opuesto. Ahora la pregunta no es cómo puedo destacar, sino
¿cómo puedo servir? La luz de una vela no disminuye cuando enciendes otra vela. Deja la otra vela brillar. Al contrario, cuando otra vela se ilumina, pues el lugar se ilumina todo. Los verdaderos líderes cristianos no buscan apagar la luz de los otros para que ellos brillen. Ayudan a los otros a crecer. Pues entonces Pablo describe a los líderes como administradores. Nada les pertenece. Todo es de Cristo. Los talentos son de Cristo. La iglesia es de Cristo. La misión es de Cristo. Yo soy apenas una herramienta en las manos de Dios. Cristo es el carpintero. Ahora mira, si yo soy un alicate y Cristo es el carpintero, cuando me necesita a mí como alicate me usa y después me deja de lado porque ahora necesita el martillo. Y cuando se acaba de usar el martillo, lo deja porque ahora necesita el formón y ahora necesita el desarmador. Lo triste es que yo como alicate soy usado por Cristo, pero cuando ahora necesita entrar el martillo y yo como alicate me sienta postergado, me sienta olvidado, me sienta resentido, me sienta triste. Oh, querido, somos herramientas en las manos de Dios. No, yo como alicate no espero ser usado únicamente yo. En todos los lugares yo, no, ese espíritu es el que dominaba a los líderes en la iglesia de Corinto. Y ese espíritu no puede existir en la iglesia nuestra. Cristo es el maestro. Él sabe a quién usa, cuándo usa, por qué usa. Ahora vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo, un estilo de vida que refleja la cruz. Pablo, mi amado, finalmente presenta un modelo supremo de liderazgo. No es el prestigio, no es la popularidad, es la cruz. Los verdaderos líderes tenemos que estar dispuestos a sufrir por el bienestar de otros. Pablo enumera en la vida de él como ministro de Dios, enumera persecución, hambre, dificultades, rechazo, sufrimiento. El ministerio de Pablo no estaba basado en privilegios, sino en sacrificio. El mundo admira a quienes son servidos, pero Cristo admira a quienes sirven. El mundo exalta a quienes reciben aplausos, pero Cristo honra a quienes cargan la cruz. Una madre pasa noches enteras sin dormir cuidando a su hijo enfermo. Pocas personas la ven. Nadie le entrega un premio. Sin embargo, su amor se demuestra precisamente en el hecho de ese sacrificio silencioso. Así también es el servicio cristiano. La verdadera grandeza no consiste en ser admirado, consiste en amar y servir. La lección de esta semana nos deja 3 enseñanzas fundamentales. Primero, las divisiones nacen cuando nos apartamos de Cristo, sacamos los ojos de Cristo. Cuando los líderes ocupan el lugar que solo Cristo merece, ahí aparecen los conflictos. Segunda lección, la madurez espiritual produce unidad. Los creyentes maduros entienden que todos somos colaboradores de Dios. Tercera lección, la cruz es el modelo de toda relación cristiana. Humildad, servicio, sacrificio, amor. Esos son los valores que mantienen unida a la iglesia. La pregunta que Pablo hace a los corintios sigue siendo relevante hoy. ¿Está Cristo dividido? Dime tú, ¿está Cristo dividido? La respuesta continúa siendo la misma. No. Y si Cristo no está dividido, tampoco debería estarlo su iglesia. Por eso, querido, pidamos hoy al Señor que quite de nuestro corazón el orgullo, la rivalidad, el espíritu de partido y que nos conceda el privilegio de vivir unidos alrededor de una sola persona, Jesucristo, nuestro Señor.
Y quiero hacerte una advertencia final. Vivimos en tiempos de las celebridades. ¿Mas quiénes hacen a las celebridades? El pueblo. Y ese espíritu de celebridad comienza a entrar de una manera disimulada o a veces no disimulada en medio de la iglesia. No hagas celebridades. No corras, por favor, no corras atrás de seres humanos. Llámese quien llámese. Cuando termine la predicación, no busques autógrafos, no busques fotografías, busca a Cristo. Pero los seres humanos, pues nos gusta. Oh, si me buscan, si me piden un autógrafo, como me gusta. Pero eso no es correcto, querido. Nuestra mirada tiene que estar clavada únicamente en Jesucristo. Porque los seres humanos te podemos fallar, pero Jesús jamás. Entonces nunca abandones a Cristo. Nunca lo dejes. Síguelo hasta el fin. Un grande abrazo para ti. Que Dios te bendiga ricamente. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Feliz sábado, niños. ¿Cómo están? Ya está avanzando el año, estamos en un mes, ¿no es cierto?, que ya comienza a tener otras temperaturas. Y bueno, aquí estamos para adorar y alabar a Dios. Vamos a leer la historia o vamos a leer el versículo y tenemos una historia maravillosa que contarles. Leamos el versículo que se encuentra en Primera de Reyes 18:39 y dice: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cómo se imaginan ustedes que habrían respondido de la misma manera si hubieran visto este milagro? Se los voy a contar. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Ya no adoraba a Dios como debía adorarlo. Ya no lo honraban como debían honrarlo. Y estaban adorando a otro Dios falso, a un Dios que no era el verdadero. Se llamaba Baal, porque había un rey que les había dicho: adórenlo. El profeta Elías se enfrentó con este rey y les dijo: si ustedes no adoran a Dios, van a haber 3 años de sequía. ¿Y qué pasa con la sequía? Sí, nosotros hemos visto en las noticias qué pasa con la sequía, ¿no es cierto? Comienza a desaparecer el pasto, los arbolitos se comienzan a secar, los animalitos ya no tienen comida y tampoco tienen agüita para beber. Comienza un desastre, no hay alimentos. Y 3 años y medio no llovió. Y entonces el rey se molestó. Y el rey dijo: esto es por culpa de Elías. ¿Era por culpa de Elías? No, Elías les había advertido que si el pueblo
no volvía a adorar a Dios, iban a tener la sequía. Elías lo confrontó al rey y le dijo: ¿qué te parece si demostramos quién es el verdadero Dios? Bien, perfecto, dijo él. Van a ir todos mis sacerdotes y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Bueno, esa historia es un poco larga, pero yo creo que ustedes se la saben. Al final, ¿qué pasó? Los sacerdotes de Baal hicieron muchas cosas y no pasó nada. Pero después vino Elías, invocó el nombre de Dios. ¿Qué pasó? Vino fuego del cielo y se consumió todo el holocausto que estaba ahí. Al ver eso, el pueblo que dijo, lo que leímos aquí en la Biblia, Él es el Dios, Jehová es el Dios, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros de alguna manera también habríamos respondido de esa forma, pero no tenemos que llegar a esos momentos extremos para reconocer que Jehová es el Dios. Él nos manda la lluvia, Él nos sostiene. Dios es nuestro Dios protector, que nos cuida y siempre está atento de nosotros. Y nosotros no tenemos que alejarnos de Él. No tiene que venir un profeta para advertirnos, les va a pasar esto si no honran a Dios. Que en nuestro corazón siempre esté el propósito de honrar, obedecer, guardar los mandamientos de Dios, porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Niños, aprendamos de las historias de la Biblia, que nos recuerdan que siempre Dios debe estar en nuestro primer lugar. Oremos para que sea eso una verdad en tu vida y también en la mía. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este sábado. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el deseo de honrarte, que no nos apartemos nunca. Ayúdanos a compartir esto con nuestra familia, con nuestros seres queridos y que te honremos siempre con nuestra vida. Perdona cuando te ofendemos. Te agradecemos, Señor, porque estás atento cada día en nuestras vidas. Te agradecemos tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, niños, que les vaya bien. ¡Chao! Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar, y así muchos peces podrían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar, y así muchos peces podían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. ¡Guau! ¡Cuántos peces! Hay peces por todos lados. Yo nunca he visto tantos peces. Jesús es alguien increíble. Mira lo que pasa cuando confiamos en Él. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo.
Qué hermoso canto, aunque en esta vida. Con la magistral invitación del cuarteto Los Heraldos del Rey, un histórico cuarteto que por décadas ha exaltado el nombre de Dios a través del canto. En esta oportunidad participaron varios de los miembros que han sido parte de este gran cuarteto. En esta interpretación pudimos ver la formación que visitó a Chile en el más o menos años 70 por primera vez. Ahí hemos podido escuchar a Jim Ayers, a Jerry Patton, a Jack Busy y a John Ramsey, acompañados por varios históricos que juntos interpretaron este hermoso himno. Y con esta emotiva y recordada melodía, los invito a que escuchemos el tema de esta mañana. El amor encontrará la manera. Y será presentado por el pastor Robert Costa. Los padres de Jennifer Wright consultaron un especialista tras otro, pero nadie les podía decir por qué la pierna y el brazo derecho de su hija seguían hinchándose al doble de su tamaño normal. La pequeña Jennifer pacientemente aguantó los dolorosos exámenes. Su mamá y su papá hicieron todo lo que se les ocurrió para reducir la hinchazón, pero nada ayudó y no encontraron ninguna solución. Finalmente, después de 2 dolorosos años y medio, un médico en el hospital de niños en Denver, Estados Unidos, anunció el diagnóstico. Era muy serio. Jennifer tenía una enfermedad rara llamada el síndrome de Parkes-Weber y en su caso había producido linfedema.
Sus extremidades hinchadas no estaban circulando el líquido linfático. Seguía acumulándose y se haría más y más tóxico. No existía una cura. Jennifer eventualmente podría estar limitada a una silla de ruedas o le tendrían que amputar una extremidad. Fue una noticia devastadora para los Wright. Era muy difícil ver a su hija sufrir y no poder hacer nada. Ellos trataron de ayudar a Jennifer para que tuviera una vida normal. Ella fue a una escuela y trató de hacer lo mejor que podía para ser parte de todo, aun cuando algunos de sus compañeritos, tan crueles como son, le llamaban pierna gorda. Ella insistía en correr las vueltas asignadas en la clase de educación física, aunque a veces lo hacía arrastrando su pierna derecha. Desafortunadamente, cuando Jennifer cumplió 8 años, aparecieron ulceraciones en su pierna. Algo tenía que hacerse. Si una infección grave se establecía, la pierna tendría que ser amputada. Los Wright consiguieron hacer entrar a su hija en un programa de terapia experimental. Los doctores bombeaban aire a una manga sintética alrededor de su pierna para tratar de empujar el líquido hacia arriba y fuera de la extremidad. Pero no funcionó con Jennifer. La hinchazón se movía del pie al muslo, pero se quedaba en la pierna. Le dijeron a los Wright que eso era lo mejor que la ciencia médica podía hacer. Jennifer probablemente perdería su pierna. Pero cierto hombre tuvo dificultad en aceptar eso. El abuelo de Jennifer, llamado Edward Wright. Él sencillamente tenía que encontrar una solución. Cada vez que visitaba a su nieta de 8 años, le dolía el corazón ver esa pierna hinchada que sobresalía del vestido. Así que este gerente industrial jubilado empezó a experimentar con máquinas de bombear en su sótano. Él había tenido 2 ataques al corazón. Su esposa le dijo que no debería hacer más de lo que podía, pero muchas veces ella se levantaba tarde en la noche para encontrarlo todavía trabajando. El señor Wright se había hecho una promesa. Él dijo: con la ayuda de Dios voy a hacer algo por mi nieta. ¿Sabes? Eso es lo que hace el verdadero amor. Tiene que encontrar una forma de ayudar. No puede quedar sentado inútilmente mientras alguien sufre. Y ese es el tipo de amor acerca del cual quisiera hablarte hoy. Cómo Dios nos mostró su verdadero amor. Déjame compartir contigo cómo es que Él encontró una manera de ayudar. Porque todos estamos sufriendo de una versión espiritual del síndrome de Jennifer. Es que hemos acumulado el veneno del pecado en nuestras vidas. Luchamos contra el enojo y el resentimiento. Luchamos una batalla que no podemos ganar contra los malos hábitos. Y al final herimos a los que queremos más. Somos perseguidos por las palabras que dejamos sin decir, las acciones que dejamos sin hacer. Sí, estos son los remordimientos comunes. La mayoría de nosotros no somos atormentados por pecados espectaculares, pero esa culpabilidad igual se acumula. Ese remordimiento aumenta hasta causar un estado de impotencia. Y sencillamente no puedes encontrar el perdón para enjugar y limpiarlo todo por dentro. No puedes encontrar la gracia para comenzar otra vez. Quizá has probado toda clase de soluciones humanas. Quizá has ido de un especialista religioso a otro. La gente tiene toda clase de teorías, prescriben toda clase de terapias, pero no pueden conseguir que baje la hinchazón. No pueden eliminar la culpabilidad, la inhabilidad para solucionar el problema. Podrás sentirte frustrado, frustrada, perdido, perdida, pero escucha, nuestro Padre Celestial no ha estado sentado sin hacer nada. Él se siente desgarrado por lo que te ha pasado. Él tiene que hacer algo. Y Él hizo algo. La solución que Dios planeó es muy dramática. Él ofreció absorber los efectos tóxicos del pecado en su propio cuerpo. Él se entregó a sí mismo en sacrificio. Y el apóstol Pedro escribe acerca de la solución ingeniosa de Dios. Describe al Cristo sufriente que soportó todo lo que el hombre pudo hacer en la cruz. Y él dice esto
porque Jesús lo hizo allí en la cruz sin insultar, sin amenazar. 1 San Pedro 2:24. Quien llevó en Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús tuvo la idea de cómo curar la enfermedad incurable. Él fue infectado. Él fue hinchado con la crueldad conjunta de los seres humanos. Él fue desgarrado por esto. La enfermedad se gastó a sí misma dentro de su propio cuerpo y murió en él. Y nosotros podemos encontrar la curación al aplicar ese sacrificio a nuestras vidas. Nosotros podemos encontrar el perdón verdadero en la cruz, un perdón que puede sacar de nuestras vidas toda la culpabilidad que se ha acumulado. A Dios le importó lo suficiente como para crear una solución. Regresemos al señor Wright, quien por suerte pudo crear una solución para su nieta. En noviembre de 1980, él subió las escaleras de su sótano con una gran sonrisa en su cara. Llevaba una bomba que era controlada electrónicamente hacia 2 mangas hechas especialmente para este uso. Y bajo la supervisión de un doctor, él las puso alrededor del brazo y la pierna hinchada de Jennifer. Las mangas estaban hechas en segmentos. La presión del aire empujaba las mangas de abajo hacia arriba. Estaba funcionando. Y después de la primera semana, todos se podían dar cuenta que las extremidades estaban disminuyendo en tamaño y el líquido linfático comenzaba a circular. Por primera vez en años, esta niña comenzaba a sentirse normal. Y después de unos pocos meses de terapia, Jennifer llegó un día deprisa a la casa a regreso de la escuela y exclamó: abuelito, abuelito, ahora puedo correr más rápido que cualquiera en mi clase. El señor Wright se acuerda de ese día como uno de los más felices de su vida. Los médicos habían hecho lo mejor que pudieron y habían fracasado. Habían usado toda la tecnología médica disponible, pero sin éxito. Pero un aficionado sin entrenamiento con más de 70 años y un corazón débil, experimentando solo en su sótano, inventó una solución salvavidas. ¿Por qué? Porque el amor lo obligó a hacerlo. El amor fue la madre de la invención. El amor nos permite tener éxito cuando otros fracasan. El amor nos empuja a crear milagros. ¿Entiendes ahora que fue el amor lo que creó la solución en la cruz? Dios tuvo éxito en encontrar una forma de perdonarnos con justicia. Él tenía que encontrar la manera de hacerlo. La cruz es una invención brillante y el amor de Dios es la madre de esa invención. Y Pablo lo expresa de esta manera en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos en pecado. Estábamos inconscientes en el pecado. Pero Dios nos hace vivir otra vez. Él crea un remedio y con abundancia de misericordia encuentra una manera de salvar. Tenemos que captar este amor que está detrás de la cruz. Necesitamos que penetre profundamente en nuestros corazones y necesitamos entender que en la cruz Dios estuvo dispuesto a recorrer todo el camino. Estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo. Y poco antes de que Jesús fuera detenido, tuvo una conversación bien larga con sus amigos más cercanos, los 12 discípulos. Le dijo lo que está registrado en San Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús te habla a ti hoy y te dice: tú eres mi amigo, mi amiga. Jesús estaba tratando de abrir los ojos de sus discípulos. Él quería que ellos entendiesen en qué consiste la mayor prueba del amor. Jesús sabía lo que estaba por venir. Él podía ver la prueba que estaba por delante. Caería sobre él tan pronto la multitud con antorchas encontraran el lugar donde ellos estaban, en el jardín del Getsemaní.
Jesús quería que sus amigos entendieran lo que su crucifixión realmente significaba. No iba a ser un trágico accidente. Él no iba a ser solamente una víctima. Él estaba quedándose allí para enfrentar a sus enemigos a propósito. Él había elegido hacer un sacrificio. Hebreos 10 nos dice lo siguiente: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. A través de esa voluntad divina, Jesús eligió hacer el sacrificio. Él eligió enfrentar el horror con sus ojos totalmente abiertos. ¿Por qué? Porque en todo su alrededor había personas sangrando, heridas y muriéndose. En torno a él podía ver las víctimas de la guerra. No era una guerra visible la que tomaba esas víctimas. Era una guerra contra el espíritu. La destrucción era interna. La crueldad y la indiferencia y el egoísmo estaban lisiando a hombres, mujeres y niños en todas partes del planeta. Estaban desangrando hasta morirse y solamente una transfusión los podía salvar. Y Jesús eligió entregar su vida solo en un monte llamado Gólgota. Y en ese acto maravilloso demostró el alcance total de su amor. Dijo lo que registra Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los indiferentes. Cristo murió por los crueles. Cristo murió por los antipáticos. Sí, cuando Jesús mismo entregó su vida para ser clavado en la cruz, Él mostró el alcance total de su amor. Cristo enfrentó el terror de ser separado para siempre de su Padre Celestial. Él estaba dispuesto a soportar hasta el mismo infierno. Estaba dispuesto a ser abandonado por Dios y la humanidad. Y eso lo agobió. Solamente podía exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no podía ver la gloriosa culminación de su sacrificio. Él no podía ver la resurrección. Él solo podía ver la oscuridad del pecado humano que lo rodeaba. Pero de todas maneras avanzó y entregó su vida. Por eso quiero preguntarte, ¿entiendes lo que significa para ti personalmente el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Entiendes la altura y la profundidad de su amor? La cruz es un símbolo muy conocido. El sacrificio de Cristo ha sido envuelto en muchas capas de teología. Es casi invisible para algunas personas hoy. Miran a través de él, piensan que lo ven, pero están mirando a través de la cruz. Es simplemente un decir. Hoy quisiera que mires a la cruz como si fuera la primera vez. La cruz realmente necesita grabarse en tu entendimiento, porque esto es algo que Dios hizo por ti. La cruz es algo que tiene vida y es activa como la palabra de Dios. Es un arma que Él tiene en sus manos para usarla con poder. Está diseñada para penetrar en tu corazón. Está diseñada para revelar el amor de Dios y cambiar tu vida. La cruz de Cristo. Y el Cristo de la cruz, yo diría, no es solamente una creencia religiosa bajo la cual afirmas tu nombre y dices: acepto, estoy perdonado, aquí está mi firma. Es mucho más que eso. Es como tú puedes saber con seguridad en tu corazón que eres amado. Una niña de 8 años en Vietnam se despertó un día luego de haberse pasado la anestesia y después que sus heridas fueron atendidas, cuando una bomba cayó sobre el orfanato. Los otros huérfanos se amontonaron alrededor mientras ella abría y cerraba los ojos. Le dijeron lo que su amigo Hen había hecho por ella. El muchachito tímido que estaba parado atrás contra la pared. Él le había dado de su sangre y gracias a ello es que ella todavía estaba viva.
Él había estado dispuesto a darle su vida. ¿Piensa que la niña huérfana entendió en ese momento lo que significó ser amada? ¿Lo que significó ser valorada? Puedes tener la seguridad que sí. Ella tenía algo para atesorar en su corazoncito que nadie nunca podría quitarle. Ella no tendría una madre ni un padre. Era huérfanita, pero había sido tocada por el mayor amor. Amigo y amiga, Dios te quiere tocar a ti hoy con su amor mayor. Hay otra niña, una niña llamada Jennifer, que también entiende lo que significa ser atesorada. Ella entiende cuánto la quiere su abuelo, porque unos pocos meses después que el señor Wright completó la construcción de su máquina de bombear, su ojo derecho empezó a tener una hemorragia. Y esto, combinado con sus problemas anteriores en su otro ojo, lo dejaron legalmente ciego. Su cuerpo había aguantado más de lo que pudo. La mamá de Jennifer, Sonia, dijo, era casi como si con nada más que la fuerza de su voluntad evitó la ceguera hasta que pudo terminar la máquina. Jennifer siempre había disfrutado de la compañía de su abuelo. Y ahora ella comenzó a pasar aún más tiempo con él, leyéndole libros o sencillamente hablándole. Muchas veces en las nochecitas se los podía ver caminando alrededor del vecindario. Jennifer siempre llevaba a su abuelo de la mano. La gente se podía dar cuenta que tenían un vínculo profundo, un amor especial que iba más allá de las palabras. Y ahora finalizo con estas hermosas palabras del librito traducido a más idiomas después de la Biblia, el librito El Camino a Cristo, de mi autora favorita, Elena de White, páginas 15 y 16. El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por intermedio de Cristo. Al considerar el inspirado apóstol Juan la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanzas y reverencia, y no pudiendo encontrar lenguaje adecuado con que expresar la grandeza y ternura de este amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cuán valioso hace esto al hombre. Por la transgresión los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Y al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Al vincularse con Cristo, los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser en verdad dignos del título de hijos de Dios. Tal amor es incomparable. Que podamos ser hijos del Rey Celestial. Promesa preciosa. Tema digno de la más profunda meditación. Incomparable amor de Dios para con un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia. Y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor proveniente de Jehová. Hay alguien que ha hecho un esfuerzo excepcional para traerte el perdón y la curación. Hay alguien que ha hecho el sacrificio máximo. Alguien que ha entregado su vida en forma voluntaria. ¿Estás caminando con Él? ¿Tienes tu mano en la suya? ¿Estás respondiendo a su amor? ¿Ha tocado tu vida el amor de la sangre de Cristo? Cada uno de nosotros, en la vida, algunas veces nos sentimos solos, ¿verdad?
A veces nos sentimos que nadie está allí para ayudarnos. A veces nos sentimos desanimados y aún deprimidos. Pero cuando tú y yo tengamos ese tipo de sentimiento, miremos a la cruz. Porque allí encontrarás a uno que te ama. Allí encontrarás a uno que se preocupa por ti. Allí hay uno que es tu amigo. Tú puedes saber que eres atesorado a la vista del Padre. Se puede ver todo a la luz de la cruz. Si la miras, si la aceptas, como si fuera la primera vez. Acepta al Cristo de la cruz ahora mismo, mientras oramos. Acompáñame en oración. Querido Padre, tu amor es más profundo y más ancho y más fuerte de lo que podremos entender jamás. Pero tú nos das vislumbres que cambian nuestras vidas. Por favor, penetra en nuestros corazones con el Cristo que murió en la cruz y resucitó y hoy intercede ahora mismo. Por favor, ayúdanos a saber sin ninguna duda que somos atesorados y aceptados y valorados. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos. Gracias por tu perdón. Amén. Muy bien, luego de escuchar esta inspiradora meditación, nos despedimos por hoy. Pero no se vaya, puede seguir en este mismo canal y presenciar la transmisión en vivo y directo del sermón de hoy en nuestro templo. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.